Trataremos de ir de la más sencilla a la más difícil. Nos dice un hermano: ¿por qué muchas veces se menosprecian los diferentes métodos de evangelización, como las 4 verdades espirituales, la pulsera de colores, el dado evangelístico y otros más, si todos estos métodos van respaldados con versículos bíblicos? Si la palabra de Dios nos manda a sembrar la semilla y que Dios da el crecimiento, ¿qué opinión tienen ustedes acerca de estos métodos? Hermano Carlos, hermano Arce, ¿quién le gustaría contestar? Adelante, hermano. Sí. Bueno, en la Biblia no encontramos ningún método como los que se acaban de mencionar. Sin embargo, para darle más énfasis al glorioso evangelio, el pueblo cristiano ha diseñado la pulsera evangelística, el cubo evangelístico, los colores, las 4 leyes espirituales, las 32 formas para entrar al reino de los cielos, los 52 pasos para alcanzar la salvación y muchos métodos. No estamos en contra de los métodos, a mi parecer. Sin embargo, creo que el punto principal es que no debemos de dejar a un lado cómo predicaron los apóstoles, cómo anunciaron el evangelio. Ellos siempre anunciaron a Cristo y no se encerraron nada más a unos colores o simple y sencillamente a una forma de predicar. Creo que cada uno tiene su forma de predicar. Acabo de presentarles 4 puntitos en el evangelio de Marcos, que podría decir, esas son las 4 leyes espirituales, y que es la manera de cómo está diseñada en las escrituras. Ahora, yo soy un hermano que me gusta enseñar a los niños, y yo utilizo el globo de colores, pero no para decirles este color representa esto, este color representa el otro. Simplemente nada más extiendo el globo que casi es al tamaño de este primer cuadro, y los niños llegan por los colores, pero nosotros, al menos yo, lo que les presento es a Cristo Jesús y no hago tanto énfasis en los colores. Amén, muy bien. Hermano Carlos. Yo pienso, hermanos, que parte del por qué se han inventado estos métodos, creo que una de las razones principales es porque se ha querido maquillar o facilitar la crudeza de un mensaje a ciertos sectores, como puede ser la niñez, como puede ser la juventud, y a través de ciertos métodos, creo que con la buena intención de la iglesia, hemos buscado que estos segmentos del mundo cristiano o de la sociedad puedan aceptar con más facilidad el mensaje del evangelio. Es decir, la intención no es mala, la intención es buena. Sin embargo, creo que esta buena intención muchas veces ha provocado que las personas que reciben los diferentes métodos lleguen a confundir el evangelio de Jesucristo con el método que utilizamos para evangelizarlos. No sé si me explico. Y en ese sentido creo que si vamos a utilizar un método para evangelizar con las mejores intenciones, debemos de asegurarnos que el método no tome el protagonismo que debe tener el contenido del evangelio. Pongo algunos ejemplos. Muchos de los niños en la escuela dominical que tratamos de alcanzar para Cristo a través de estos métodos y a través de las historias bíblicas que sus maestras les presentan en la escuela dominical, cuando llegan a la adolescencia se alejan rotundamente de la palabra de Dios, porque en la transmisión del mensaje del evangelio a través de estos métodos, ellos no pudieron distinguir cuál era el mensaje, porque lo que tomó protagonismo fueron estas metodologías, que en sí no son malas, pero que pueden llegar
a desviar la atención del protagonismo del Evangelio de Jesucristo. Por otra parte, creo que no está mal que usemos un método siempre y cuando tengamos la cautela, la habilidad y la preparación para poder darle la relevancia debida a nuestro Señor y a su Evangelio. En ese sentido, todo hermano o hermana que quiere implementar un método con la mejor intención de sembrar la semilla de Cristo, tiene que hacerse responsable de que de veras la palabra de Cristo sea sembrada y que no sea el método lo que tomó la relevancia, porque muchos hermanos con el método americano de repite esta oración y vas a recibir a Cristo Jesús, llevan el Evangelio y muchas personas terminan engañadas, no se congregan, no le dan la importancia al Evangelio, no les interesa servir a Dios, simpatizan, son buena gente, participan en algunos grupos de oración de repente cuando pueden, pero ellos piensan que conocen a Dios porque el método que se les implementó fue: repite esta oración y tú ya eres salvo. ¿Me explico? Y en ese sentido, yo personalmente considero que debemos apegarnos al método de Cristo Jesús. Tenemos muchos ejemplos, como cuando evangelizó a la mujer samaritana, cuando evangelizó al joven rico, cuando tuvo contacto con los niños. O sea, Cristo le predicó a todos los sectores, y en ese sentido, si queremos acercarnos a un sector en particular, estudiemos los métodos de Jesús con ese sector en particular. Sería mi respuesta. Y por ejemplo, hermanos, ya tocando el tema de que ahorita está la escuelita bíblica de vacaciones, hay muchos lugares donde se les está invitando a los hermanos. Por ejemplo, hermano Arce, ¿cuál podría ser entonces una manera eficaz para que dentro de un tiempo de clase, de estudio, ¿no?, para un pequeño de 3 años, y bueno, hay veces que reciben de 3 años hasta 15 años, ¿no?, pero hay elementos importantes dentro de las clases, ¿como cuáles podrían ser, hermano? Bueno, en este año nosotros en el Centro Educativo Indígena estamos estudiando los reyes de Judá y tomamos 5 reyes, particularmente Salomón, Asa, Josafat, Josías, quienes figuran entre el reinado del sur, especialmente de estos hombres quienes Dios de una manera extraordinaria y soberanamente les llamó. Nosotros hacemos énfasis acerca de estos reyes y tratamos de señalarles que ellos forman parte del linaje escogido de Dios, y que a los niños nosotros les damos las características de cada uno de esos reyes y les presentamos de qué manera ellos fueron salvos, de qué manera Dios les perdonó sus pecados, y de esa manera visualizada en la vida de estos reyes estamos presentando el mensaje de salvación a los niños, buscando a Cristo en el Antiguo Testamento. Muy bien. Y esto nos lleva a un reto, creo, ¿no? ¿Cómo debería entonces prepararse un hermano que va a estar a cargo de niños, es decir, almas, para poder compartir el Evangelio? Muchas veces podrían decir, bueno, ten una hojita, apréndete ese versículo, apréndete ese texto, que se aprendan los cantos. ¿Debería de estar preparado teológicamente o simplemente el hecho de, pues, está motivado, tiene el deseo? Hermano Carlos. Pues creo que se tiene que preparar como cualquier otro hermano que se prepara para el ministerio. Es verdad que muchas veces menospreciamos el ministerio de los niños por el hecho de que los niños no tienen la misma capacidad de poder distinguir el error o el fallo en el ministro. Sin embargo, creo que así como se prepara un pastor, un maestro de escuela dominical, los maestros y maestras de escuela dominical para los niños tienen que prepararse al mismo nivel que cualquier otro maestro. Porque, ¿qué es lo que van a compartir? Van a compartir 2 cosas en particular. La primera, ¿quién es Dios? Y para enseñar quién es Dios tienen que conocer teología, tienen que conocer cristología, tienen que conocer nefmatología. Y la segunda cosa que van a compartir es ¿qué quiere Dios? Y para eso tienen que estudiar básicamente toda la doctrina cristiana. En esencia, no importando cuál sea su ministerio, si es con los jóvenes, si es con los niños, ese hermano, esa hermana, como dice Pedro, debe estar siempre preparado
para presentar buena defensa con mansedumbre y reverencia, y que de hecho uno de los sectores que más hace preguntas, ¿quiénes son? Pues los niños. Y muchos de esos niños se alejan de la fe precisamente porque las respuestas de los maestros en la escuela dominical son muy endebles y terminan convencidos por filosofías de este mundo, por mentiras, por ideologías políticas. Y yo sí creo que toda maestra, todo maestro de niños tiene que ser un teólogo preparado. Muy bien. Y para cerrar este tipo de preguntas enfocados a estos pequeños y en esta enseñanza, hay una pregunta que hace un hermano, y bueno, no vamos a entrar en debates, ¿verdad? Simplemente vamos a comentar lo que hemos aprendido de las Escrituras. Dice, ¿qué sucede entonces con los bebés y niños pequeños cuando mueren? ¿Dónde encuentro en la Biblia la edad de la conciencia? Okay. Creo que eso lo podemos aterrizar a la responsabilidad de enseñar a los pequeños, ¿no? En ese sentido, ¿qué respuestas podríamos decirle a este hermano? Está interesante, ¿verdad? ¿O quiere que empiece el hermano Carlos? Adelante. Ok, voy a... Hermano Carlos, adelante. Bueno, si la pregunta es, ¿qué pasa con el niño cuando muere? Sí, nuevamente, la vuelvo a repetir. Dice, ¿qué sucede con los bebés y niños pequeños cuando mueren? ¿Dónde encuentro en la Biblia la edad de la conciencia? Bueno, primero tenemos que hacernos una pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que provoca que un ser humano sea responsable ante Dios? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué es lo que califica a un ser humano como responsable delante de Dios? ¿Qué es? ¿Su edad? ¿Sus actos? Por ejemplo, pensemos en los actos. ¿Un recién nacido tiene malos actos o no? ¿No le pega a su papá? ¿No le escupe? ¿No llora? ¿No hace berrinche? Son malos actos. Si tuviera 20 años, sería algo grotesco. No son los actos. Lo que define a un ser humano como un ser responsable ante Dios y digno de condenación es lo que Pablo califica como la conciencia. ¿Me explico? Es decir, solo por medio de la conciencia es que yo puedo ser condenado delante de Dios. Si buscan en sus Biblias Romanos capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 14, hablando de la gente que no conoce el Evangelio ni las Sagradas Escrituras, Pablo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley. Esto es muy importante. No dice que la ley está en su corazón. Dice que la obra de la ley se ha mostrado escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. En el momento que un ser humano tiene el testimonio de la conciencia que le acusa o le defiende, en ese momento esa persona es responsable delante de Dios. Ahora les pregunto, ¿un niño que acaba de nacer tiene una conciencia desarrollada? Entonces, si muere, ¿puede ser condenado? Definitivamente no. Todo bebé que no llega a nacer o que muere en sus primeros años y no ha desarrollado la conciencia, por la gracia y misericordia de Dios, va a la presencia de Dios a través del sacrificio de Cristo. ¿Me explico? A la segunda parte de la pregunta, ¿en qué edad se despierta la conciencia? No hay ningún versículo que nos diga que se despierta a los 4, a los 5, a los 6. La conciencia de cada ser humano se despierta de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su familia, de acuerdo a su entorno. ¿Me explico? Algunos despiertan la conciencia más temprano que otros. Por ejemplo, en mi caso yo recuerdo que muy chiquito empecé a entender lo que era bueno, lo que era malo, pero en otros casos tal vez la conciencia despierta más tarde, ¿no? El punto es que es la conciencia lo que lo va a calificar como un ser responsable y digno de ser culpable delante de Dios. Hermano Arce, ¿algo que guste agregar? No tengo la respuesta a tan grande pregunta que ustedes están haciendo acerca de la salvación de un pequeño. Yo creo en la depravación total del hombre y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios. Salmo 51, versículo 3 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Sabemos nosotros que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también santificó, y a los que santificó, a estos también glorificó. Si un pecador se va al infierno, es por culpa suya. Pero si un pecador se va al cielo, es por culpa de Dios. Es Dios entonces el que hace la distinción, quién va al cielo y quién no va al cielo. Cuando un pequeño muere, nosotros sabemos que ese niño ha nacido en pecado. La Biblia lo describe, que todo hombre es pecador, no hay justo, ni siquiera uno, aun cuando esté este niño muy pequeño. Nos hacemos también la pregunta: ¿qué pasó con todos aquellos mártires, aquellos niños que murieron con el decreto que Herodes dio? Los niños menores de 2 años que fueron muertos y que prácticamente, ¿a dónde se fueron? ¿Se fueron al cielo? ¿Están en el infierno? No lo sabemos. Son cosas escondidas, son cosas que Dios solamente sabrá qué va a pasar con ese niño, con ese ser humano. Hay otros que han muerto sin causa. Tenemos algunos que se les derribó la torre de allí en Jerusalén, 18 personas murieron, y le preguntaron a Jesús: ¿qué de ellos? ¿Ellos no tenían algún pecado? Pues nosotros sabemos que sí, hay pecado, pero no fue causa por la cual ellos murieron, fue otra causa. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado al decir, si un niño al tener meses de nacido o 2 años de edad, que hicieron uso de su conciencia para entrar al cielo. Este es un asunto que en la Biblia no lo declara completamente y yo no puedo dar una respuesta en cuanto a ello, ¿no? Pero sí quiero decirles que hay un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que salva a pecadores, como Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Claro, hermanos. Y yo creo que sumando estas 2 respuestas, hermanos, me gustaría agregar algo importante. No es tanto pensar en qué momento pudiera nuestro hijo, este pequeño que estamos instruyendo, despertar esa conciencia, porque como dice nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Es en un tiempo variado en cualquier persona. También el hermano Arce nos da un principio, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Yo creo que la pregunta aquí sería hacia nosotros. ¿Cómo estamos aplicando nuestra responsabilidad para instruir a esos pequeños que están a nuestro alrededor? Y creo que nosotros que estamos conscientes, ¿verdad?, que hemos experimentado el Evangelio, que vivimos el Evangelio, así como mencionaban los hermanos en las plenarias, y es mostrar esa moneda y testificar de quién es Cristo, me lleva a recordar lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es un mandato no para los niños pequeños, ¿verdad?, sino que es un mandato para todos los que somos conscientes de lo que es el Evangelio, ¿no? Y así pudiéramos entender que la responsabilidad va para mí, que conozco el Evangelio, que mi hijo pueda ir conociendo la Escritura, que pueda ir conociendo quién es Dios, qué hace Dios, y empezar a mostrarle, ¿verdad?, el Evangelio del Señor Jesús. Muy bien, gracias, hermanos. Vamos con una siguiente pregunta, y esta pregunta va en torno a la primera plenaria que nos compartió, hermano, y la pregunta es: ¿Dios puede salvar a los hombres o a una persona, en una persona que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios? Es decir, que no tiene en su mano la palabra del Señor. El Señor, no quiero utilizar la expresión puede, ¿verdad?, porque estaríamos limitando al Señor, pero el Señor ha mostrado en las Escrituras
que un hombre sin el conocimiento de la palabra de Dios puede ser salvo? ¿Quién gusta contestar esa? ¿Mano Arce? Tenemos al ladrón arrepentido. No sé qué tanta luz tenía él para clamar hacia su Salvador y decir: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. La promesa del Señor fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Había escuchado él el Evangelio antes de estar en esa cruz? ¿Alguien llegó y le entregó un tratado diciéndole: este es el libro de Isaías que tienes que leer, o este es el libro de la ley de Moisés que tienes que leer? No lo sabemos. Pero estaba viendo ahí de frente a Jesús, y con solamente el que Jesús estuviese callado, el que Jesús no respondiese palabra maligna sobre los que le injuriaban, llegó con esa pequeña luz, llegó a reconocer que este es un hijo de Dios muy diferente a todas las personas que ha conocido, y sin duda alguna le hace la súplica: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en ese momento esa persona, con muy poca luz del Evangelio, él fue salvo por la gracia de Dios. Entonces, una persona puede conocer mucho del Evangelio y perderse el cielo. Una persona puede conocer muy poco del Evangelio y puede conocer y entrar al reino de Dios. Y esto es simple y sencillamente los elegidos, los escogidos, que Dios tiene en bien salvar a estos. Si la pregunta es si alguien puede salvarse sin tener conocimiento de la palabra, la respuesta inmediata en las Escrituras es que no. Y lo leímos, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, que nadie puede ser salvo si no invoca el nombre del Señor. Pero no lo pueden invocar si no han creído, y no pueden creer si no han oído. ¿Me explico? Ahora, aquí hay una cuestión en la teología que es muy importante. En el Salmo 19, si ustedes lo buscan en su Biblia, o lo podemos proyectar, se van a dar cuenta que el Salmo 19 está dividido en dos secciones. La primera parte muchas veces es mencionada de manera incorrecta como revelación general. Y quiero decir que es un término incorrecto, porque la revelación responde a dos preguntas. Esto lo hemos enseñado mucho en el seminario. Cuando Saulo recibe la revelación de Dios, ¿se acuerdan? Cuando Cristo se le aparece, ¿qué preguntas hizo Saulo? La primera: ¿quién eres, Señor? Y la revelación responde: yo soy Jesús. Y la segunda: ¿qué quieres que yo haga? Es decir, para que la revelación sea revelación, tiene que responder a dos preguntas. La primera: ¿quién es Dios? Y la segunda: ¿qué quiere Dios? Eso lo vamos a encontrar en todas las experiencias de revelación. Isaías capítulo 6, con Saulo de Tarso. Sin embargo, lo que comúnmente se denomina como revelación general, aludiendo a la creación, a la conciencia, al orden de la creación, la Biblia le llama testimonio. Y tenemos que hacer esta distinción. El testimonio de la creación, de la conciencia, nos dice que existe la divinidad, ¿sí o no? Sí, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. La conciencia humana nos da testimonio de un sentido de justicia, ¿sí o no? También. Pero el testimonio de la creación nos explica que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz y que resucitó al tercer día. Eso no. El testimonio de la creación nos hace responsables de la verdad de la existencia de Dios, y es suficiente para condenarnos, pero no es suficiente para salvarnos. Romanos capítulo 1 dice que aun cuando Dios dio testimonio de su poder a través de la creación, toda la creación se envaneció en sus propios razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, que era testificado desde la creación, a seres corruptibles como hombres, reptiles, aves, etc.
Ahora, en el Salmo 19, la segunda sección es diferente, porque inicia así. En el capítulo 19, verso 7 dice: la ley del Señor es perfecta. ¿Y qué dice después? Convierte el alma. Note ahora sí, el testimonio nos hace responsables y es suficiente para condenarnos y para que quisiéramos buscar a Dios, cosa que no vamos a hacer porque el hombre es una criatura impotente. Sin el Espíritu de Dios no buscamos a Dios. Pero la revelación, la ley del Señor, ¿qué produce? Convierte el alma. ¿Qué más? Hace sabio al sencillo. ¿Qué más? Alumbra los ojos, alegra el corazón. Y en ese sentido, si alguna persona en una isla no tiene la palabra, no tiene el evangelio, tiene el sol, tiene la luna, las estrellas, el mar, tiene el testimonio de la creación y él debería naturalmente decir: quiero a Dios. ¿Me explico? Quiero saber quién eres. Pablo dice: para que busquen a Dios. La pregunta es: ¿existe un ser humano que tenga esa intención? Pablo dice: no hay quien busque a Dios. Entonces, por eso tenemos que evangelizar, porque sin la palabra de Cristo nadie se puede salvar. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Creo que son buenas preguntas. Son buenas respuestas la que está dando nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Arce, y van enfocados son dos secciones, pero hay algo que también sería bueno agregar, y es que en el caso del ladrón que estaba al lado del Señor Jesús, pues nunca tuvo la oportunidad de leer las cartas de Pablo, por ejemplo, ¿no? Primera de Juan, segunda de Juan, pero pudo ver al Señor Jesús. Y el conocimiento de la palabra que tenemos nosotros el día de hoy, hay un texto, ¿verdad?, que es Hebreos capítulo 1, que nos va a señalar que ahora Dios se ha revelado a través de su Hijo, ¿no? Porque pudiéramos preguntarnos: ¿cómo fue que se salvó Abraham? ¿No? ¿Cómo fue que se salvó Adán? Como bien lo mencionó usted, hermano, ¿verdad? A través de la primera aparición del Evangelio. Y es Dios hablando al hombre, ¿no? De manera directa, de manera audible. Y hoy tenemos una gran ventaja, ¿no? Que es la escritura, la revelación completa de Dios, ¿no? Entonces tal vez esta pregunta pudiera estar centrada a el día de hoy, ¿no? Ya que hemos visto la cruz, ya que hemos visto la manera en la que Dios se ha revelado, ¿sí? Sin la escritura nadie pudiera ser salvo, ¿verdad? Porque en la escritura encontraremos al Señor Jesús, Dios hablando acerca de este plan redentor. ¿Algo que quiera agregar, hermano? ¿No? Muy bien, muy bien. ¿Algo más, hermano? Ok, ya disculpen, hermanos, que me sume, pero me encanta porque estamos como que en dos líneas, y me gusta esta parte de poder enlazarlas. Muy bien. Una pregunta más. A diferencia de el echar suertes, como se mencionaba en la plenaria anterior, ¿cuál sería una recomendación que ustedes pudieran dar para la elección de pastores o ministros dentro de la congregación? Okay. Pues que busquen hombres, como dice 1 de Timoteo 3, si algún anhelo obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Muchos requisitos ahí. Si es diácono, lo mismo también. Tenemos la palabra escrita en 1 Timoteo capítulo 3. Ahí están las formas de cómo seleccionar a un líder de iglesia. Y después viene la imposición de manos, que era una práctica judía y que la iglesia puede reconocer a este varón para formar parte del liderazgo dentro de nuestra iglesia. Y eso vendría a formar parte acerca de echar suerte, porque sabemos nosotros que efectivamente la palabra de Dios es la regla infalible, es nuestro código, es nuestro manual de instrucción, es la palabra revelada para que nosotros podamos ver quiénes son los que van a estar ministrando dentro de la iglesia.
Hermano Carlos. Sí, creo que básicamente es lo mismo. Sin embargo, creo que las iglesias hemos fallado mucho en esto de la elección de ministros y creo que es precisamente por la elección. ¿Me explico? Porque nosotros mismos estamos eligiendo a los ministros. Es decir, si yo como pastor elijo a otros pastores para mi congregación o a otros diáconos, ¿qué va a pasar, hermanos? Pues nuestra iglesia va a ser infructuosa. Van a existir muchos problemas porque ¿quién eligió a esos ministros? El ser humano. Entonces, creo que en el Nuevo Testamento, más que elegirlos, tenemos que hacer una búsqueda, como dice el pastor, según Hechos capítulo 6, una búsqueda que se basa en el reconocimiento. ¿Me explico? ¿Reconocimiento de qué? Tesalonicenses capítulo 5, la primera carta, verso 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es decir, la iglesia tiene la obligación de reconocer, no al hermano que se graduó del seminario, ¿me explico? No al hermano que es hijo del pastor, no al hermano que tiene mucha antigüedad en la congregación, no al hermano que es muy elocuente. La iglesia tiene que elegir a aquel varón que de antemano está trabajando en la congregación sin recibir nada a cambio y de manera amorosa, que refleja en su vida la imagen de Cristo Jesús. Y entonces la iglesia tiene que reconocer que Dios lo eligió para el ministerio. Y aquel que tal vez incluso se graduó del seminario y viene con su charola diciendo: miren, aquí está mi título, ya, a ver cuándo me suben al ministerio. Probablemente, no digo que sea el caso de todos, pero probablemente no ha sido elegido por Dios, o en ese momento al menos, para servir en el ministerio. Entonces, creo que en la práctica tenemos que identificar a estos hermanos o hermanitas que, aunque irrelevantes muchas veces, están sirviendo al Señor con un corazón humilde. ¿Algo que desea agregar, hermano Arce? Simple y sencillamente, Dios es el que llama al ministerio. El líder de la iglesia obviamente debe de estar dentro de la iglesia. Ahí es donde los miembros se conocen los unos a los otros y obviamente vemos los frutos del Espíritu en esa persona, vemos los dones espirituales que tiene esa persona, vemos los talentos espirituales que tiene esa persona, y de allí nosotros podemos ver efectivamente a la luz de las Escrituras si es apto o no para el ministerio. Muy bien. Y pues, hermanos, una pregunta más, y en verdad es de bendición estar aquí al lado de nuestro hermano Carlos, de nuestro hermano Arce. El hermano Carlos estamos trabajando en la parte del Seminario Bíblico de Jalapa, y con nuestro hermano Arce tuve la oportunidad de ser instruido para la salida a misiones, para distintas materias dentro de libros, dentro de la Escritura, y viene esta pregunta. La primera, son dos preguntas. La primera es: ¿cómo puedo yo saber si estoy siendo llamado por el Señor para poder apartar un tiempo en cuanto a la preparación bíblica? Es decir, asistir a algún seminario, ¿no?, a diferencia de ser preparado, por ejemplo, dentro de la iglesia, ¿no? Ese sentido, muchos jóvenes, muchos hermanos sienten ese deseo. Entonces, ¿cuál podría ser esa respuesta, hermanos? ¿Cómo podríamos responder esta parte? Bueno, primero porque la Escritura nos llama a todos los hermanos y a todas las hermanas a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. En ese sentido, la Biblia no nos impulsa solamente a que nazca en nuestro corazón el deseo de prepararnos. La Biblia nos impulsa a que lo hagamos porque es una necesidad que tenemos como cristianos y que el mundo necesita de nuestra parte. Por otra parte, Pedro también dice: estén creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si la pregunta va más enfocada a cómo sé yo que Dios me está llamando para servir en el ministerio pastoral en específico o en un ministerio de la palabra, y eso me debe guiar a estudiar en un seminario, creo que hay al menos dos cosas que se deben considerar.
La primera, Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahí sí debe existir un deseo y un anhelo auténtico. Y ven lo que dice el texto. Si alguno anhela obispado, ¿buena qué? Buena obra. Un deseo por servir. Un deseo por trabajar en favor de la congregación. No se debe confundir este deseo con el deseo de estar al frente, con el deseo de tener un sueldo pastoral, o ya no terminé la prepa, pues me meto al seminario para que no digan que no estudié algo. ¿Me explico? Debe ser un deseo ferviente por servir a la congregación. Y la otra forma por la cual yo me puedo dar cuenta que Dios me está llamando al ministerio es la misma cosa que encontramos con Timoteo. ¿Por qué Pablo se llevó a Timoteo, hermanos, a la obra misionera? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué se lo llevó? Porque la iglesia, los hermanos le dijeron a Pablo, este joven te va a servir, es de buen testimonio, le echa ganas, ¿me explico? Ahora, que si usted tiene todo el deseo de ser ministro de la palabra y la iglesia dice, no, este amigo viene a la iglesia, pues entonces aún así metas a estudiar, pero no con la intención de ser pastor en ese momento, sino solo de crecer espiritualmente. Y probablemente lo que usted necesita no es tanto un seminario, sino congregarse en la congregación, aprender a interactuar con los hermanos, llegar temprano a la escuela dominical y ya posteriormente, siendo fiel en lo poco, se puede ser fiel también en lo mucho, ¿no? Muy bien. Hermano Arce. Me quitó el versículo bíblico la hermana, lo estoy viendo desde acá, hermana Greta. Ok. Precisamente dijo Hechos 16, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y conocemos la historia. También hay otro muchacho en las escrituras, Juan Marcos, y prácticamente su mamá María, que tenía una casa muy grande ahí en Jerusalén, era el lugar donde se hacían las oraciones, y los discípulos, los apóstoles, ya tenían a bien esa casa iglesia de reunión. Quiso entonces la mamá de Juan Marcos que fuese acompañando a Bernabé hasta Antioquía, y después hicieron el viaje misionero para entregarse de tiempo completo, podemos decir, Pablo y Bernabé, y llevaron a Juan Marcos. Pero al estar en el primero, segundo y tercer lugar de su viaje misionero, Juan Marcos se regresó y ya no quiso seguir en la obra misionera. Entonces, tenemos aquí estos ejemplos bíblicos acerca de que hay una buena intención del joven, de la señorita, del hermano, de la hermana para servir al Señor. Primero quiero decirle, asegúrese bien que Dios le está llamando para la tarea específica de ir y predicar el Evangelio. Y en segundo lugar, espera un tiempo. Los mismos hermanos de tu congregación estarán tal vez dándote una palomita diciendo, prácticamente creemos que tú estás listo para el ministerio. Les cuento algo. El hermano Roberto es de una de las comunidades de Tequila. Él conoció del glorioso evangelio, y entonces él le dijo al pastor: pastor, ¿por qué no envía un misionero para que atienda las almas que están reuniéndose aquí en esta comunidad? El pastor le dijo: creo que Dios te puso a ti para alimentar a esas almas. Y él dijo: nunca he ido a un seminario, yo no soy misionero, yo no voy a hacer eso, porque eso le toca a los pastores y a los misioneros. Vino el COVID, los pastores no llegaban a predicar a su comunidad, ¿y quién tenía que darle la alimentación a esas almas? El hermano. Y entonces, a como Dios le ayudó, empezó a leerles la Biblia, a orar, a cantar lo que cantaban, y de repente pues él era ya el líder de la congregación.
pero seguía insistiendo. Yo no tengo tiempo para atender estas almas. El pastor le decía, pues tampoco yo tengo tiempo para venir a este lugar, pero Dios te puso en este lugar. Y dice, ¿y cómo me voy a sostener? Y el pastor le dijo, si Dios te llamó para el ministerio, Dios te va a sostener. Se puso a orar el hermano y dijo, ¿en qué voy a trabajar? Porque tengo una familia, y ¿cómo voy a dejar a mi familia para seguir atendiendo a estas personas? Un día alguien le dijo, ¿por qué no eres un patrón en tu trabajo? ¿Y por qué no te empleas a ti mismo? Y dice, pero es que yo no sé hacer absolutamente nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ser patrón y encontrar un trabajo? Porque él se ganaba el sustento haciendo trabajitos esporádicos. Un día una señora llegó con unos litros de miel a su casa y le dijo, oye, ¿no puedes vender miel en mi lugar? ¿Y cómo se hace? Y la señora le enseñó, te dejo la miel y vende miel. Y ahora él todos los días es el vendedor de miel en la comunidad y es el pastor de la iglesia. Dios le proveyó un trabajo y ahora él es el mismo patrón, él es el mismo trabajador y conoce todas las casas de ese pueblito, y cuando hay la oportunidad de dejar de vender su miel, él se dedica a orar y enseñar la palabra del Señor, y él es el pastor llamado de tiempo completo para seguir con el evangelio. Muy bien. ¿Algo más, hermano Carlos? Muy bien. Y la última pregunta, vamos ya a la última, y es, si yo tengo el deseo de compartir el evangelio, estoy creciendo en una iglesia, tengo el llamado, tengo el deseo de estudiar en un seminario, ¿cuál es la diferencia de iglesia y seminario? Bueno, el seminario o el instituto bíblico no existe en la Biblia realmente, no sé si se han dado cuenta. La realidad es que el seminario lamentablemente está supliendo una necesidad que se debería de suplir en la iglesia local. No sé si me explico. Lamentablemente la membresía de las iglesias hoy día conoce un poco del evangelio, puede explicar algunas verdades bíblicas, pero pocos hermanos tienen la capacidad de explicar, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Pocos hermanos tienen la capacidad de explicar cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la cristología, la unión hipostática, la obra del Espíritu Santo. Y esto pasa porque los pastores, los maestros, no estamos enseñando el alimento sólido en la congregación. ¿Me explico? Por una parte, porque no hay preparación de los ministros. Por otra parte, porque la congregación también muchas veces, gracias hermano, pone ciertas barreras para que los ministros prediquen cosas que se adapten a su situación. Y es así como han nacido los seminarios, los institutos bíblicos, como un apoyo a las congregaciones. No es que sean malos, nosotros tenemos un seminario, tratamos también de darle a la iglesia lo mejor que se puede el alimento, pero creo que la otra razón por la cual también nace el seminario bíblico o los institutos bíblicos es porque a veces el tiempo que tenemos en la iglesia no es suficiente para la preparación que muchos hermanos buscan. ¿Me explico? Y creo que esa sí sería una razón legítima para abrir un instituto bíblico, para abrir un seminario. Entonces la diferencia o las diferencias son muchas. Por ejemplo, una de ellas es el tiempo de capacitación. El tiempo de capacitación es más extenso en el seminario que en la congregación. La otra diferencia es que en el seminario yo no pastoreo a nadie, realmente no tengo la responsabilidad de cuidar espiritualmente a nadie, yo simplemente les doy una clase, soy su profesor. Con quien sí tengo una responsabilidad pastoral es con mi congregación. Obviamente esto no significa que yo sea insensible a un seminarista que esté pasando en una situación en particular. Pero digo esto porque muchos hermanos dicen, yo no tengo iglesia, pero pues voy al seminario, ¿no? No me interesa mucho congregarme, pero pues me estoy capacitando, estoy buscando de Dios. Vaya, hay que entender que la iglesia es esencial y es más importante que el seminario.
pero si hay un seminario a su alcance, y mire que sí los hay, creo que valdría la pena por el tiempo de capacitación que se da y por el cómo se profundiza en las verdades de la palabra de Dios. Esa sería la diferencia, hermano, creo yo. Estoy de acuerdo. Creo que gracias al Señor que tenemos diferentes seminarios. Yo trabajo de tiempo completo en un seminario bíblico, soy pastor maestro en el seminario bíblico y en mi iglesia que Dios me ha dado. Y gracias al Señor tenemos una estructura juntamente con muchos pastores, maestros que estamos ahí en el Centro Educativo Indígena. Somos 14 profesores, pastores, profesores del seminario, y gracias al Señor el seminario ha existido para capacitar a muchos jóvenes y señoritas que son llamados para el ministerio. Debería de ser la iglesia, pero México en estos momentos todavía no está preparado económicamente hablando para sostener a los alumnos en las iglesias, y por esa razón están los seminarios. Y gracias al Señor sé que aquí en Jalapa hay buenos seminarios, ustedes están participando en ello, y nosotros allá en Córdoba también estamos participando. Estamos preparando a jóvenes y señoritas de tiempo completo. Ellos están con nosotros durante 4 años y prácticamente ahorita tenemos a Dail, a Leti, está con nosotros, y tú formaste parte de ese alumnado ahí entre nosotros, y prácticamente es un seminario que pues te enseña todas las herramientas necesarias para que puedas servir de tiempo completo en tu iglesia, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con lo que se está platicando aquí. Pues agradecemos este tiempo de preguntas y respuestas. Y hermanos, si usted tiene más preguntas, tiene más inquietudes, gracias a Dios por la iglesia donde usted asiste y quiere crecer más, pues aquí está el seminario, el Centro Educativo Indígena en Córdoba, hay de tiempo completo, y está el Seminario Bíblico de Jalapa, donde también los fines de semana estaremos impartiendo y sirviendo a cada uno de ustedes. Pues hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo de conferencias. Creo que todos estamos bendecidos, y pues hermanos, estamos terminando este tiempo. Dios les bendiga, hermanos.